Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a hablar de medio ambiente. Esta unidad la vamos a dedicar al repaso de las construcciones para expresar sentimiento dentro del campo léxico, pues como ya hemos dicho, de la naturaleza, la ecología, el medio ambiente. Y pues bueno, vamos a aprender a lamentarnos, a expresar pena, enfado, etcétera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como siempre, a partir de un texto. Lo que haremos será leer un artículo sobre medio ambiente, sobre el calentamiento global. Después extraeremos las palabras interesantes que practicar. Y por último, después de hacer un ejercicio de comprensión lectora, pues haremos la gramática, ¿de acuerdo? Pues bueno, vamos a empezar como siempre. A la de 3 leo el texto. Va, 1, 2 y 3. El efecto invernadero. El uso de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas libera a la atmósfera grandes cantidades de gases, entre ellos el dióxido de carbono o CO2, que las plantas no pueden consumir en la fotosíntesis, aumentando su concentración en el aire de la atmósfera. El problema de este aumento de dióxido de carbono es que este gas deja pasar todos los rayos solares a la Tierra. No obstante, el CO2 impide que salgan parte de ellos al espacio. Los rayos solares, al intentar escapar a la atmósfera, si se encuentran con CO2, chocarán con la molécula y volverán de nuevo a la Tierra. El mismo rayo solar calienta 2 veces la superficie terrestre. Solo los rayos que no se encuentran con esta molécula saldrán al espacio de nuevo. ¿Qué efecto produce esto? Pues lógicamente el calentamiento de la superficie terrestre y cambios en el clima, lo que se ha podido llamar el calentamiento global. Algo similar es lo que hacen los plásticos en los invernaderos o en un coche con las ventanas cerradas. Los rayos solares pueden entrar pero no pueden salir, calentándose el interior del invernadero o del coche. El nombre viene precisamente porque era un efecto conocido en los invernaderos para mantener y aumentar el calor incluso en invierno. Si no disminuye el dióxido de carbono, cada vez tendremos más concentración de CO2 en la atmósfera y la temperatura de la Tierra puede aumentar tanto que los hielos de los polos se derretirán, subirá el nivel del mar y se producirán graves inundaciones. También aumentarán las zonas desérticas en el planeta. La única solución a este problema es utilizar menos combustibles fósiles y filtrar los gases que producen para no dejar escapar el CO2, bajando así las emisiones de este gas a la atmósfera. Se trata de utilizar más energía llamada limpia y energía renovable, como la solar o la eólica. Para conseguir esto ya se ha firmado el llamado Protocolo de Kioto por casi todos los países. En este protocolo se compromete a los países industrializados a estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero, pagando incluso multas a aquellos países que excedan de la cantidad de CO2 emitida. Otras cosas que se pueden hacer serían políticas de ahorro de energía, no derrochar, separar los desechos sólidos según su tipo, por ejemplo vidrio, papel, aluminio, etc., para facilitar su resolución y reciclaje, mejorar la eficiencia de los automóviles, grandes consumidores de petróleo, uso de bicicletas, autobuses, etc. La capa de ozono está formada por el gas O3, ozono, y protege a la Tierra filtrando los rayos ultravioletas, UV, del Sol, los responsables de las quemaduras solares. Es una franja que está situada a unos 25 kilómetros de la superficie terrestre y es donde se encuentra la mayor concentración de este gas, el O3 u ozono. La capa se sitúa entre los 15 y los 50 kilómetros realmente, aunque a los 25 kilómetros es donde más ozono hay. Los rayos solares, al llegar a esa franja o capa, pasan por estas moléculas de O3 y filtran los rayos UV.
impidiendo que lleguen muchos de ellos a la superficie de la Tierra. Se llama agujero porque en ciertas zonas se han detectado agujeros por ausencia del gas O3 en la capa. Los rayos UV en exceso producen enfermedades de la piel y cánceres. Por eso es tan importante la existencia de estas moléculas. Pero en los años 70 del siglo XX comenzó a notarse una disminución del espesor de esta capa en las regiones polares. Pero, ¿quién destruye la capa de ozono? Los gases se empleaban para la refrigeración de los frigoríficos y del aire acondicionado. Cuando se escapaban a la atmósfera, destruían la capa de ozono. Estos gases que destruyen el ozono O3 son los CFC, clorofluorocarbonos. También se usaban en los sprays o aerosoles, pero ya está prohibido su uso en la mayoría de los países. Mediante los CFC se separa un átomo de oxígeno del ozono y la molécula de ozono O3 se convierte en una de oxígeno O2. La molécula de cloro del CFC es la culpable de la destrucción. Afortunadamente, después de la prohibición de los CFC, los últimos datos han demostrado una buena recuperación de la capa de ozono. Pues bien, el texto ya está leído, ya estamos. Entonces lo que os voy a hacer es lo de siempre. Os voy a dar como unos 10 minutitos, lo que veáis, y podéis volver otra vez a escuchar el audio y hacéis el ejercicio de comprensión lectora. Si hay alguna palabra que no entendéis, diccionario, pero es un texto bastante simple. Y ya está, os espero cuando estéis, ¿de acuerdo? Hasta ahora. Bien, ¿qué tal ha ido? Supongo que ha sido bastante fácil, ya os digo, hay textos más complicados, este no lo era. Pues empezamos explicando las palabras que os he marcado, algunas ya las conoceréis, pero las he marcado porque están relacionadas pues con el vocabulario del medio ambiente. Es un texto que habla sobre pues el agujero de la capa de ozono, el calentamiento global y el efecto invernadero. Pues la primera palabra que he señalado, la primera expresión, sería el calentamiento global. Y ya lo explica el texto, pero es esta tendencia a que en la Tierra cada vez las temperaturas son más cálidas. Ello puede provocar, y de hecho está provocando, el deshielo de los polos, que los polos cada vez pues sean menores y el nivel del mar aumente. Y si el nivel del mar aumenta, se producirán inundaciones, que es la segunda palabra que tengo marcada. Una inundación es pues cuando llueve muchísimo, o en este caso se deshielan los polos y deja bajo tierra pues calles o incluso casas, ¿no? Si los polos se derriten, lo que sucedería es que muchos países o muchos terrenos estarían bajo el agua. Eso es inundarse. Yo me dejo el grifo abierto, se me puede inundar la casa también. Después, todo lo contrario sería la desertización. He marcado la palabra desértico. Cuando algo está desértico es que se ha convertido en desierto, en árido, en algo yermo. Si hay mayor calentamiento del planeta, lo que sucederá es que en muchas zonas se perderá la vegetación y se quemará todos los árboles y los vegetales y que se convertirá en desierto. Que una cosa parecida pues le sucede al sur de España, por ejemplo, que es bastante seco. Después os he marcado el verbo emitir, de emisiones, ¿no? Las emisiones de gas. Una fábrica emite gases o humos contaminantes. Los coches emiten humos contaminantes, ¿no? Emitir es, dar, ¿no? Soltar. Y se dice mucho este verbo, emitir, cuando estamos hablando de este tipo de textos. Después se habla de energía renovable, y la energía renovable es aquella que
que no se acaba, ¿no? Que no es como energía de fósiles como la gasolina, el petróleo, que tiene un límite. Las renovables pueden durar toda la vida, como la eólica, que es la del viento, o la solar, la del sol, la hidrológica, la del agua, por ejemplo, etcétera. Entre las recomendaciones que indica el texto sale una que os he marcado, que es no derrochar. Derrochar es tirar algún recurso. Por ejemplo, si yo digo que derrocho mi dinero, es que lo tiro. Y en este caso derrochar las energías, ¿no? Como dejar encendida la luz y ir derrochando energía. Separar los desechos. Separar los desechos pues vendría a ser a hacer, supongo que en vuestros países también se hace, en vuestro país también se hace una separación a la hora de tirar la basura. En España tenemos pues una sección de plástico, otro contenedor de papel, un contenedor de orgánicos, un contenedor de vidrio y bueno, y después lo que no se puede separar, ¿no? Esto es separar, cuya finalidad es la del reciclaje, reciclar los desechos, que es volver a utilizarlos, ¿no? Y por último os he marcado la palabra aerosoles. Un aerosol es un spray y se utiliza mucho pues aerosoles contaminantes para la laca del pelo, los desodorantes, etcétera. Pues ya está. El texto ya en cuanto a vocabulario está listo, no hay mayor problema. Lo que vamos a hacer pues es estas fórmulas para después que hablaremos sobre este mismo tema pues expresar el pesimismo o todo lo contrario, optimismo, lamentarse, etcétera. Todo esto ya lo habéis visto. Lo que pasa es que hay fórmulas que a lo mejor no conocéis. Sabéis que cuando yo expreso sentimiento utilizo el subjuntivo en muchas ocasiones, no siempre, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, es una lástima que, y entonces subjuntivo. Es una lástima que nos estemos cargando el planeta, por ejemplo. O me angustia que que los polos estén derritiendo. Me da pena que no estemos haciendo nada o que no se estén siguiendo el protocolo de Kioto, por ejemplo. Pues bueno, sí, va en subjuntivo, pero no siempre. Después tenemos expresiones que van simplemente en indicativo, ¿no? Por ejemplo, fórmulas para expresar pesimismo. Yo puedo decir, pues lo veo todo negro. Y aquí ya no me permito un subjuntivo porque no hay un qué ni nada. Simplemente finalizo el discurso de esta manera. Yo lo veo todo negro. No creo que se solucione. O puedo decir, no puede ir bien de ninguna manera esto. Tampoco va con subjuntivo. O, por ejemplo, soy muy escéptico respecto a ello. Escéptico, pues esto que soy pesimista. Dudo que pase esto. O a esta situación, pues yo no le veo salida. Mucho me extrañaría que esto se arreglara. Pues todo esto no exige subjuntivo. Y hay otras que, aunque tengan un qué y parezca que vaya a haber subjuntivo, van a indicativo también. Por ejemplo, me temo que o presiento que. Yo puedo decir, me temo que estamos perdidos, ¿no? La Tierra pues tiene los días contados. Si yo digo esto es como si dijera creo que, ¿no? Pero desde una visión negativa. Me temo que, y va en indicativo por esto. O presiento que es exactamente lo mismo. Es como un creo, pero de manera muy pesimista. Pero va con indicativo. Cosas diferentes serían expresiones como no tengo mucha fe en que, entonces sí que será en subjuntivo, porque ahí sí que estoy dando un sentimiento pues esto, de no tener fe. No tengo mucha fe en que nos libremos de esta. O no tengo mucha confianza en que, más subjuntivo. ¿Ves?
Bueno, si de lo contrario somos optimistas, si queremos expresar pues este optimismo, utilizaríamos fórmulas como seguro que todo saldrá bien y ya está, sin preocuparnos en el verbo. O puedo decir, yo lo veo todo de color de rosa, yo creo que nos vamos a librar, saldremos de este atolladero. Un atolladero es un problema, saldremos de este atolladero. O una expresión muy popular es decir, Dios aprieta pero no ahoga, o sea que nos pone las cosas difíciles, pero al final acabamos saliendo. Dios aprieta pero no ahoga. No hay que dejarse abatir, no hay que dejarse pues entristecer sería, ¿no? No hay que dejarse abatir. O fórmulas, por ejemplo, como soy optimista respecto a que más subjuntivo, ¿no? Soy optimista respecto a que se arregle este problema, por ejemplo. O incluso puedo decir tengo mucha fe en esto, ¿no? Después, si quiero expresar pena o dolor, ¿no? Desamparo, pues ya sabéis muchas expresiones como me da pena, me entristece, me deprime, me da bajón, por ejemplo, me aflige. Todas estas serán con subjuntivo. Me aflige que pase esto, ¿no? Bueno, es cuando no es una cosa destinada a mí, ¿no? Yo puedo decir, me apena tener que trabajar en infinitivo o me apena que esta situación esté tan mal, ¿no? En subjuntivo, porque no está destinado a mí la pena. Puedo decir incluso expresiones más religiosas del tipo me duele en el alma que, más subjuntivo, me duele en el alma que digas esto, por ejemplo. O simplemente como fórmulas expresivas, como exclamaciones, qué congoja, qué aflicción, qué tortura, qué pena, ¿no? Qué pena esto que está pasando. O se me cae el alma a los pies cuando escucho esta situación tan mala, ¿no? En la que vivimos. O me rompe el corazón lo que estás diciendo. Estoy desolado, desconsolado, afligido, deshecho, apenado, entristecido, estoy fatal. Todo esto, pues esto, para dolor, para pena. Si de lo contrario quiero expresar enfado, pues también es posible que tenga que utilizar el subjuntivo, ¿no? Por ejemplo, me saca de quicio que digas esto, ¿no? Me saca de mis casillas que diga esto, o sea, me saca de mi ser, ¿no? Me saca de quicio. O, por ejemplo, me repatea que digas esto, repatear, es que es como me da una patada en el estómago que digas esto. Me da 100 patadas y cualquier cosa en subjuntivo, Esto es que me enfada muchísimo, o me subleva, me solivianta, que también iría en subjuntivo. Es lo mismo, fórmulas para expresar mucho enfado. O expresiones simples, expresiones que no necesitan subjuntivo. Por ejemplo, esta es la gota que colma vaso, ya está bien, ¿no? Ya no puedo más. Se me sube la sangre a la cabeza, estoy súper enfadado, estoy negro, ¿no? Estoy de un humor de perros, etcétera. O perder los estribos también, Perder los estribos es una palabra relacionada con el mundo de la equitación y los estribos es con lo que diriges el animal, al caballo. Si los pierdes es que estás descontrolado, estás muy enfadado. Ya por último, las fórmulas para lamentarse de algo, ¿no? Que también podrían ir en subjuntivo. Hay una interesante que va en condicional, por ejemplo, yo diría... Y yo que creía que todos los países firmarían el protocolo de Kioto, por ejemplo. Siempre con condicional. Y yo que creía que me llamarías, por ejemplo. Pero bueno, otras van en subjuntivo como es lamentable que, o es triste que, etcétera. Después puedo poner adverbios separados en coma, por ejemplo, desgraciadamente, y continuar el discurso, ¿no? O lamentablemente, desafortunadamente, desdichadamente, y entonces yo después lo separo con una coma y continúo
lo que iba a decir, ¿no? O expresiones más coloquiales, más verbales, ¿no? Más de decir en situaciones orales, por ejemplo, qué calvario, qué vía crucis, que son momentos bíblicos y se dicen siempre de manera oral. O pobres de nosotros, qué desafortunados somos, por ejemplo. Y después, ya por último, marcar una expresión, el sí al menos, que va siempre con imperfecto o con pluscuamperfecto de subjuntivo. Puedo decir, por ejemplo, si al menos me hubieras llamado, en pluscuamperfecto de subjuntivo. O si al menos te pusieras la chaqueta, en imperfecto de subjuntivo. Esto lo dicen mucho las madres, ¿no? Una forma de lamentarse en voz alta y de paso pedirte algo, ¿no? Pues ya está, ya hemos acabado. Os esperan 2 ejercicios para practicar todo lo que hemos estudiado y ya está. Nos vemos en la próxima unidad. Un saludo bien fuerte y chao, chao. Y cuanto más de lado a lado